Bienvenidos al análisis del libro El espacio y la conciencia, parte 1 de Jacobo Greenberg. Imagina que todo lo que conoces sobre la realidad, el espacio y la mente es solo una pequeña fracción de un entramado mucho más grande. ¿Y si la conciencia no estuviera confinada al cerebro? ¿Y si el espacio no fuera un simple vacío, sino una estructura viva que interactúa con nosotros a cada instante? Hoy, en Literatura Asombrosa, vamos a sumergirnos en El espacio y la conciencia, de Jacobo Greenberg, un libro que no solo desafía nuestra percepción, sino que nos invita a cuestionar los límites mismos de nuestra existencia. Greenberg, con su enfoque único, nos lleva a explorar la sinergia entre el cerebro y el universo, mostrándonos cómo la conciencia podría ser la clave para comprender la naturaleza de la realidad. A medida que avanzamos en este análisis, te invitamos a reflexionar, a cuestionar y, sobre todo, a compartir. Si este contenido resuena contigo, compártelo con un amigo que también esté buscando respuestas más allá de lo evidente. Además, puedes unirte a nuestro canal de Telegram, donde seguimos profundizando en estos temas y compartimos material exclusivo. Y, por supuesto, déjanos un comentario con tu opinión, tu experiencia o cualquier idea que este libro te haya despertado. Es momento de abrir la mente, de cruzar el umbral de lo conocido y adentrarnos en un mundo donde el espacio y la conciencia son una misma danza de energía. Comenzamos. Capítulo 1. La organización sintérgica. Lo que percibimos como realidad no es algo que está, allá afuera, de manera independiente, sino una construcción que nuestro cerebro genera a partir de la información que recibe del espacio. Es decir, no vemos los objetos como realmente son, sino que interpretamos la información que nos llega en forma de energía. Para explicar esto, Greenberg introduce el concepto de organización sintérgica. Básicamente, esta organización es la manera en que la información del espacio está distribuida y estructurada, lo que permite que nuestro cerebro la convierta en imágenes, sonidos y sensaciones. Una idea clave que menciona es que cuando miramos algo, como una estrella en el cielo, en realidad estamos viendo solo una pequeña porción de espacio que contiene información sobre esa estrella. Nuestro cerebro es tan poderoso que, con muy pocos datos, puede recrear una imagen completa del mundo exterior. Greenberg describe 4 principios fundamentales de esta organización. Mientras más lejos está algo, menos detallado lo percibimos. Imagina que miras una mesa. Si estás muy cerca, ves sus detalles perfectamente, pero si te alejas, se vuelve más difícil distinguirlos. Según Greenberg, esto sucede porque la cantidad de información que recibimos sobre la mesa cambia según la distancia. Nuestro cerebro llena los vacíos con información redundante. Si miras un cielo estrellado a través de un pequeño agujero, puedes moverlo sin que cambie lo que ves, porque la misma información está presente en diferentes partes del espacio. Esto explica por qué podemos reconocer un rostro incluso si solo vemos una parte de él. Algunas partes del espacio contienen más información que otras. En lugares donde la organización sintérgica es más fuerte, nuestro cerebro puede extraer más información con menos esfuerzo, permitiéndonos ver con más claridad. La percepción del tiempo también cambia según la sinergia. En espacios de alta sinergia, el tiempo parece expandirse. Es como cuando miramos las estrellas, lo que vemos en el presente es en realidad luz que salió de ellas hace millones de años, pero nuestro cerebro la interpreta como si estuviera ocurriendo ahora. Capítulo 2. La sinergia neuronal. Imagina por un momento que el cerebro y el espacio funcionan con las mismas reglas. Parece una idea extraña, pero eso es exactamente lo que plantea Jacobo Greenberg en este capítulo. Nos dice que la forma en la que la información está distribuida en el universo es similar a la manera en que nuestro cerebro procesa la realidad. Pero, ¿cómo se puede comparar algo tan abstracto como el espacio con algo tan tangible como el cerebro? La clave está en el concepto de sinergia, que se refiere a la organización de la información en patrones estructurados. El cerebro como un reflejo del espacio. Greenberg nos dice que el cerebro tiene una estructura organizativa similar a la del espacio. En otras palabras, la forma en que el espacio almacena y transmite información es la misma que nuestro cerebro usa para interpretar lo que vemos, oímos y sentimos. Para entender esto mejor,
podemos analizar 4 características que tienen en común la sinergia del espacio y la del cerebro. 1. La información se concentra en puntos clave. El espacio tiene algo llamado quantums mínimos de espacio, CME, que son las unidades más pequeñas en las que la información puede almacenarse. Mientras más lejos está un objeto, más pequeño es el CME que lo representa. El cerebro hace lo mismo con la información. Piense en cómo funciona la vista. En la retina, millas de receptores visuales convierten la luz en señales eléctricas. Luego, esas señales se combinan en células más grandes, llamadas ganglionares, que sintetizan toda la información. Cuanto más avanzamos en el sistema nervioso, más condensada está la información. Esto significa que el cerebro no procesa toda la información en bruto, sino que la compacta y organiza en estructuras más manejables. 2. La redundancia ayuda a la recuperación de información. El espacio tiene redundancia informativa, la misma información está presente en múltiples puntos. Un ejemplo es cuando vemos un cielo estrellado a través de un agujero pequeño. No importa dónde coloques el agujero, seguirás viendo estrellas porque la información está en todas partes. En el cerebro ocurre algo parecido. Si una parte del cerebro se daña, otra puede asumir su función. Esto es lo que permite que, después de un accidente o enfermedad, algunas personas recuperen habilidades como el habla o el movimiento. Este fenómeno sugiere que la información en el cerebro no está guardada en un solo lugar, sino distribuida en múltiples áreas, como en el espacio. 3. La jerarquía de la información. En el espacio, hay lugares donde los CME tienen más información. Por ejemplo, en el cielo nocturno, algunas zonas tienen más estrellas y detalles que otras. El cerebro también trabaja con jerarquías de información. Una neurona aislada no tiene tanta información como una red de millas de neuronas trabajando juntas. La información viaja desde receptores simples, como los de la retina, hasta niveles más complejos en el cerebro, donde se combinan en una imagen completa del mundo. 4. La relación entre sinergia y tiempo. El espacio tiene una relación interesante con el tiempo. Si miras una estrella, en realidad estás viendo luz que salió de ella hace millas o millones de años. Es decir, la información del pasado sigue presente en el espacio. En el cerebro sucede algo similar. A medida que la información viaja a través de redes neuronales más complejas, integra múltiples tiempos en un solo instante de conciencia. Es por eso que podemos recordar el pasado mientras vivimos el presente y anticipamos el futuro, todo en un solo pensamiento. ¿Por qué es importante esta conexión entre cerebro y espacio? Si el cerebro y el espacio siguen las mismas reglas de sinergia, esto significa que nuestra percepción de la realidad es una construcción basada en la manera en que organizamos la información. Pero más allá de eso, nos lleva a una idea aún más profunda. Quizás la conciencia no esté limitada al cerebro, sino que esté conectada con la estructura misma del universo. Esto abre la puerta a conceptos como la sincronicidad, la idea de que eventos aparentemente no relacionados pueden estar conectados por patrones invisibles. También sugiere que la comunicación directa entre conciencias, como la telepatía, podría ser posible, porque nuestras mentes no están aisladas, sino que forman parte de una red mayor de información en el espacio. Nos dice que la forma en que el cerebro organiza la información no es una casualidad, sino que refleja la estructura del universo mismo. Si esto es cierto, entonces nuestra percepción es más que una simple interpretación, es un puente entre la mente y el cosmos. Con esta idea en mente, estamos listos para explorar cómo emerge la experiencia de esta compleja red de sinergia cerebral y espacial. Capítulo 3. La dimensión experiencia. ¿Qué significa vivir una experiencia? Desde que despertamos hasta que dormimos, estamos rodeados de imágenes, sonidos, sensaciones y pensamientos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es realmente la experiencia y cómo se origina en nuestro cerebro? En este capítulo, Jacobo Greenberg nos invita a explorar la dimensión experiencia, es decir, el proceso a través del cual nuestra conciencia percibe y construye la realidad. ¿Experiencia y conciencia son lo mismo? Primero, Greenberg hace una clave de distinción. Experiencia es todo lo que sentimos,
vemos, oímos y pensamos. No se trata solo de recuerdos o aprendizajes, sino de cada instante de percepción. Por ejemplo, el color rojo no puede explicarse a alguien que nunca lo ha visto, es algo que solo se puede experimentar. Conciencia es la capacidad de darnos cuenta de lo que experimentamos. Es el nivel en el que podemos reflexionar sobre nuestras propias vivencias y analizarlas desde diferentes perspectivas. En pocas palabras, toda conciencia es una experiencia, pero no toda experiencia es consciente. El cerebro como generador de experiencias. Ahora bien, ¿de dónde provienen las experiencias? La respuesta parece obvia, del cerebro. Greenberg explica que dentro de nuestras neuronas ocurren procesos eléctricos que generan nuestra percepción del mundo. Por ejemplo, cuando la luz entra a nuestros ojos y llega a la parte posterior del cerebro, la experiencia que surge es ver. Si la información viaja a otra zona del cerebro, la experiencia se transforma en escuchar. Pero aquí viene lo interesante, los impulsos eléctricos que generan la visión y la audición son idénticos en su forma básica. Es decir, la misma señal energética puede dar lugar a diferentes experiencias dependiendo de en qué parte del cerebro se procesa. Entonces, la gran pregunta es, si los impulsos eléctricos son los mismos, ¿cómo es que sentimos colores, sonidos y emociones tan distintos? Más allá de la actividad neuronal, el campo energético. Greenberg plantea que no basta con analizar la actividad de cada neurona por separado, lo que realmente importa es cómo interactúan entre sí para crear un campo energético mayor. Aquí entra en juego el concepto del campo neuronal, que no es solo una suma de neuronas activas, sino una red energética que se expande más allá del cerebro. Este campo neuronal no es estático, sino que se proyecta y se transforma constantemente. Puede interactuar con el espacio que lo rodea, afectando nuestra percepción de la realidad. Está relacionado con fenómenos como la intuición, la comunicación no verbal o incluso la percepción extrasensorial. El problema de la experiencia. Sin embargo, aunque todo esto nos ayuda a entender cómo se procesa la información en el cerebro, todavía queda un gran misterio sin resolver. ¿Cómo pasamos de impulsos eléctricos a una experiencia subjetiva? Por ejemplo, si la luz es solo una onda electromagnética y el sonido solo una vibración en el aire, ¿cómo es que los experimentamos como algo tan real? Greenberg concluye que la dimensión de la experiencia es inconmensurable con cualquier otro fenómeno físico. Es decir, no se puede reducir a una simple reacción química o un impulso eléctrico. Es un fenómeno fundamental de la realidad, igual que la energía. Conclusión, ¿es la experiencia la base del universo? Si la experiencia no puede explicarse solo por procesos físicos, entonces quizás la conciencia y la experiencia sean la verdadera esencia del universo. Greenberg nos deja con una idea profunda. No es nuestro cerebro el que crea la conciencia, sino que nuestra conciencia es lo que da forma al cerebro y a la realidad que percibimos. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre el misterio de la experiencia y la posibilidad de que la conciencia sea una propiedad fundamental del universo, al igual que el tiempo, el espacio y la energía. Capítulo 4. Interacciones y patrones. Cómo tu conciencia moldea la realidad. ¿Alguna vez has sentido que el mundo responda a tus pensamientos? Que justo cuando piensas en alguien, esa persona aparece. O que ciertas coincidencias parecen demasiado perfectas como para ser casualidad. Según Jacobo Greenberg, esto no es solo imaginación. Nuestra conciencia interactúa con la energía del universo de una manera que transforma lo que experimentamos. No ves el mundo, ves un reflejo de ti mismo. Imagina que estás mirando un árbol. Parece algo externo a ti, sólido, independiente. Pero según Greenberg, lo que realmente ves no es solo el árbol, sino una fusión entre la energía del espacio y tu propia conciencia. Es como si la realidad fuera un espejo. Cada cosa que percibes es, en cierto sentido, una proyección de tu propia mente. Esto se relaciona con el pensamiento Zen, que dice que la iluminación ocurre cuando te das cuenta de que no hay separación entre tú y el mundo. No eres un observador externo de la realidad, sino parte activa de ella. Todo en el universo sigue patrones ocultos.
El mundo no es caótico. Detrás de todo lo que ocurre, existen patrones energéticos que se repiten en diferentes niveles. A nivel atómico, los electrones giran alrededor del núcleo con un orden preciso. A nivel neuronal, las conexiones del cerebro funcionan como una red organizada. A nivel perceptual, nuestra mente estructura la información del espacio para crear la experiencia de la realidad. A nivel social, las relaciones humanas también siguen patrones de interacción repetitivas. Si comprendes cómo funciona un nivel, puedes entender los demás. El universo es fráctal, cada parte contiene la esencia del todo. El cerebro como modelo del universo. Greenberg plantea una idea fascinante: tu cerebro no solo recibe información del mundo, sino que también la moldea. Cada vez que piensas o sientes algo, genera impulsos eléctricos y campos de energía en el cerebro. Pero estos no se quedan ahí, sino que se expanden hacia el exterior y pueden influir en otras personas y eventos. Ejemplo. ¿Alguna vez has pensado en alguien y justo después te llama? ¿O has sentido una vibra en una habitación sin que nadie haya dicho nada? Esto ocurre porque nuestros campos energéticos interactúan, incluso cuando no nos damos cuenta. La sincronicidad, cuando el universo te responde. Carl Jung llamó sincronicidad a esos momentos en los que algo sucede con un significado profundo, aunque no haya una conexión lógica aparente. Ejemplos reales. Una persona sueña con un escarabajo dorado y, al día siguiente, un escarabajo dorado entra por su ventana. Estás buscando una respuesta a un problema y, de repente, alguien menciona justo lo que necesitabas escuchar. Piensas en un viejo amigo y, sin motivo aparente, te lo encuentras en la calle. Greenberg explica que esto no es casualidad, sino el resultado de la interacción entre nuestros campos neuronales y la energía del espacio. Nada ocurre aislado, todo está conectado. Eres parte del todo. Este capítulo nos deja una enseñanza clave. No eres un espectador pasivo de la realidad. Tu conciencia y tus pensamientos afectan el mundo que te rodea. Si comprendes esto, puedes empezar a ver la vida de otra manera. No como algo que simplemente te ocurre, sino como algo que también puedes influenciar. La próxima vez que experimentes una coincidencia, piensa en esto: tal vez no sea casualidad, sino una señal de que estás interactuando con la energía del universo de una manera más profunda de lo que crees. Capítulo 5. Elementos y totalidades. Imagina que tienes un holograma. Si lo cortas en pedazos, cada fragmento sigue manteniendo la imagen completa, solo que con menos resolución. Esto no solo ocurre en la holografía, sino en la realidad misma, según Jacobo Greenberg. Este capítulo nos plantea una idea profunda: cada parte de la realidad contiene la totalidad, y el todo se manifiesta en cada una de sus partes. El cerebro como reflejo del universo. Greenberg nos dice que el cerebro no es solo un órgano que procesa información, sino una representación en miniatura del universo. Experimentos científicos han demostrado algo sorprendente: la actividad de una sola neurona puede predecir el comportamiento global de un animal. Esto sugiere que cada parte del cerebro contiene información del sistema completo, como si fuera un fractal de la realidad. Si esto es cierto, entonces podemos entender el universo entero observando cómo funciona nuestra propia mente. Sincronicidad: nada ocurre por azar. Si cada parte de la realidad contiene el todo, entonces nada sucede al azar. Lo que llamamos coincidencias no son casualidades, sino eventos sincronizados dentro de un patrón energético más grande. Ejemplos claros de sincronicidad. Estás pensando en alguien y, de repente, te llama o te lo encuentras en la calle. Buscas respuestas y, sin planearlo, encuentras un libro o una conversación que te da justo la información que necesitabas. Estos eventos no son simples casualidades, sino manifestaciones de una red energética en la que todo está conectado. No hay separación entre el mundo interno y externo. Una de las ideas más impactantes de este capítulo es que no hay una verdadera división entre nuestra mente y la realidad exterior.
Si el cerebro contiene una codificación del universo y al mismo tiempo forma parte de él, entonces no es que nuestro pensamiento afecte el mundo, sino que nuestro pensamiento y el mundo son lo mismo. Piensa en esto. Cuando tomas una decisión con total convicción, parece que todo comienza a alinearse para que suceda. A veces, un cambio interno en tu forma de pensar trae consigo cambios externos en tu vida. Esto ocurre porque cada acción, pensamiento y emoción forma parte de una red mayor de interacciones energéticas. En conclusión, somos el todo. Este capítulo nos deja con una reflexión poderosa. Cada pensamiento y cada acción están conectados con el universo entero. No existen los accidentes, solo interacciones sincronizadas dentro de un patrón más amplio. Somos el universo expresándose en cada instante, no seres separados de él. Así que la próxima vez que sientas que algo debía suceder o que todo se está alineando de manera inesperada, recuerda, no es azar, es la manifestación de una red energética en la que tú eres una pieza clave. Capítulo 6. Interacciones entre campos. Cómo tu mente se conecta con el universo. ¿Alguna vez has pensado en alguien y, de repente, te llama o te escribe? ¿Has entrado a un lugar y tienes sentido una energía extraña sin que nadie diga una palabra? Según Jacobo Greenberg, esto no es una simple coincidencia. Tu cerebro no solo genera pensamientos, sino que interactúa constantemente con la energía del espacio y con otras conciencias. El cerebro, una antena receptora de información. Greenberg plantea que nuestro cerebro no está aislado en nuestro cuerpo, sino que funciona como una antena que capta información del entorno. Piensa en esto. Cuando hablas con alguien, no solo intercambian palabras, sino que también sus energías interactúan. Incluso si la otra persona no expresa sus emociones, puedes percibir si está tensa, feliz o preocupada. Cuando entras en un lugar y sientes una vibra extraña, es porque estás captando información energética antes de que tu mente racional la procese. Esto ocurre porque los campos energéticos de las personas, los objetos y el espacio están en constante interacción con el tuyo. ¿Cómo desarrollar la capacidad de percepción energética? Para poder captar esta información con claridad, Greenberg señala 3 habilidades esenciales. 1. Aprender a diferenciar lo que viene de ti y lo que proviene del exterior. Uno de los principales obstáculos en la percepción energética es la confusión. Ejemplo. Te levantas de buen humor, pero al llegar a cierto lugar empiezas a sentirte incómodo o irritado sin razón aparente. Puede que estés absorbiendo la energía del ambiente o de alguien más sin darte cuenta. Para evitar esto, hay que aprender a reconocer cuáles emociones y pensamientos son propios y cuáles son influencias externas. 2. Aumentar la sensibilidad sin perder la claridad. A medida que desarrollas esta capacidad, comienzas a notar más detalles en las interacciones humanas y en el entorno. Ejemplo. Puedes percibir cuando alguien está fingiendo estar bien, aunque su lenguaje corporal diga lo contrario. Sabes que algo va a suceder antes de que suceda, simplemente porque sientes una energía diferente en el ambiente. Pero hay un reto: sin una base clara, la sensibilidad puede volverse abrumadora. Por eso, es importante equilibrarla con la razón. 3. Recibir la información sin prejuicios ni juicios. Cuando realmente empiezas a captar información energética, el siguiente paso no es interpretarla de inmediato con ideas preconcebidas. Ejemplo. Sientes una energía extraña en alguien y, en lugar de asumir que es mala persona, simplemente observa sin juzgar. Este enfoque permite que la percepción sea más nítida y menos distorsionada. La comunicación entre conciencias, más allá de las palabras. Greenberg plantea que el cerebro no solo recibe información del entorno, sino que puede comunicarse directamente con otros cerebros sin necesidad de palabras. Esto podría explicar fenómenos como la intuición, cuando sabes algo sin una razón lógica. La conexión con alguien cercano, cuando presentes que un ser querido necesita ayuda sin que te lo diga. Las coincidencias inexplicables, cuando 2 personas piensan o dicen lo mismo al mismo tiempo. Esto ocurre porque nuestras conciencias están entrelazadas a través del campo energético del espacio. Conclusión:
no estamos aislados, formamos parte de una red energética. Este capítulo nos deja una enseñanza poderosa. Tu mente no es un sistema cerrado, sino parte de un campo energético que interactúa con el mundo. Tus pensamientos y emociones pueden influir en los demás, incluso sin comunicación verbal. Si aprendes a diferenciar, sensibilizarte y recibir sin prejuicios, podrás captar información más allá de lo evidente. La próxima vez que sientas una intuición fuerte, que alguien te contacte justo cuando piensas en él, o que una coincidencia parezca demasiado perfecta para ser casualidad, observa con atención. Puede que estés experimentando la conexión invisible entre los campos de conciencia. Capítulo 7. El acceso de la conciencia. Cómo tu mente crea la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado si el mundo que percibes es realmente como lo ves? ¿O si lo que llamamos realidad es solo una interpretación de nuestro cerebro? Jacobo Greenberg plantea que nuestra experiencia cambia dependiendo del nivel de acceso que tenga la conciencia a la información que recibe el cerebro. En otras palabras, lo que ves, escuchas y sientes no es la realidad en sí, sino una construcción mental basada en múltiples niveles de procesamiento. Vamos a desglosarlo con ejemplos para hacerlo más claro. Tu percepción es una construcción del cerebro. Imagina que ves una flor. Para ti, es una imagen completa, con colores vibrantes y formas bien definidas. Pero en realidad, tu cerebro pasó por un proceso extremadamente complejo para llegar a esa percepción. Ejemplo, si un niño pequeño intenta leer un libro en otro idioma, verá letras y símbolos sin sentido. Solo cuando aprende a decodificar el lenguaje, esas letras se convierten en palabras con significado. Lo mismo ocurre con la percepción. Nivel básico. Percibimos colores y formas sin conexión entre sí. Nivel intermedio, nuestro cerebro comienza a unir partes, pero sin formar un todo. Nivel final, el que experimentamos la mente estructura todo en una imagen coherente. Cada nivel representa una transformación de la información energética del espacio. Ejemplo real, en algunos trastornos neurológicos, como los descritos por el investigador Alexander Lurie, hay personas que pueden ver elementos de un objeto, como el tallo y los pétalos de una flor, pero no pueden reconocer que forman parte de la misma imagen. Esto demuestra que la percepción es una construcción del cerebro y que diferentes niveles de procesamiento pueden generar experiencias muy distintas de la realidad. ¿Cómo sería ver el mundo en niveles más profundos? Greenberg plantea una pregunta fascinante: ¿qué pasaría si pudiéramos experimentar la realidad en un nivel previo a la construcción final de nuestra percepción? Para explicarlo, usa el ejemplo de los animales. Ejemplo, las ranas tienen un sistema visual primitivo que solo detecta movimiento. Si algo no se mueve, para ellas no existe. Si un ser humano pudiera ver con el mismo nivel de percepción que una rana, el mundo sería completamente diferente. Solo percibiríamos luces y sombras en movimiento. No veríamos objetos sólidos, sino flujos de energía en transformación. Nuestra experiencia de la realidad sería mucho más abstracta. Esto nos lleva a una conclusión impactante: la percepción de la unidad del universo, descrita en tradiciones espirituales, no es solo una idea filosófica, sino un acceso a un nivel más profundo de la realidad. Conciencia de unidad, ciencia y espiritualidad se encuentran. Muchos meditadores y filósofos han hablado sobre la iluminación como un estado en el que desaparecen las fronteras entre el yo y el mundo. Ejemplo, quienes practican la meditación profunda reportan experiencias en las que sienten que todo está interconectado, como si el mundo dejara de estar dividido en partes separadas. Greenberg explica esto desde un punto de vista neurológico. Si la conciencia pudiera acceder a la realidad antes de que el cerebro la organice en objetos y conceptos, experimentaríamos el universo como una sola unidad de energía en constante cambio. No es que la unidad sea una ilusión, sino que la separación es la verdadera ilusión creada por nuestra mente. Esto sugiere que la expansión de la conciencia no es un regreso a un estado primitivo, sino un acceso simultáneo a los niveles más altos de abstracción y a la esencia más pura de la energía del espacio. El inconsciente y la conciencia, descifrando la realidad oculta.
Otra idea clave del capítulo es que acceder a niveles más profundos de percepción es similar a hacer consciente lo que antes era inconsciente. Ejemplo, imagina que estás viendo un espectáculo de magia. Si solo observas el truco final, te sorprenderás. Pero si pudieras ver cómo el mago prepara cada paso detrás del escenario, entenderías exactamente cómo funciona. Esto es lo que ocurre cuando la conciencia tiene acceso a la información antes de que el cerebro la convierta en una experiencia ordenada. Cuando esto sucede, experimentamos mayor claridad en nuestra percepción del mundo. Un sentido de conexión con todo lo que nos rodea. La posibilidad de ver más allá de las estructuras mentales habituales. Expandir la conciencia para ver más allá de la ilusión. La enseñanza poderosa es, nuestra experiencia de la realidad es solo la etapa final de un complejo proceso de codificación neuronal. Si accediéramos a niveles previos de percepción, veríamos el mundo como un flujo de energía sin divisiones. Lo que llamamos iluminación o conciencia expandida es, en realidad, la capacidad de experimentar la realidad antes de que nuestra mente la estructure en formas definidas. Esto nos lleva a una pregunta final: ¿podemos entrenarnos para acceder a estos niveles de conciencia? La respuesta es sí. A través de prácticas como la meditación, la introspección profunda y la observación consciente, podemos romper las barreras del procesamiento habitual y empezar a percibir la realidad de una manera más clara y sin distorsiones. Capítulo 8. La unidad. Más allá del pensamiento, hacia la experiencia total. ¿Alguna vez has sentido que estabas en total conexión con el mundo? Tal vez caminando por un bosque, mirando el mar o en un momento de profunda concentración. Es una sensación difícil de describir, pero es como si las barreras entre tú y lo que te rodea desaparecieran. Jacobo Greenberg nos explica que la unidad no es solo una idea filosófica, sino una experiencia real que surge cuando la conciencia alcanza un nivel de coherencia total. Pensamiento y abstracción, solo una parte del proceso. Durante siglos, hemos valorado el pensamiento racional y la capacidad de abstracción como el punto más alto de la inteligencia humana. Pero Greenberg nos dice algo diferente. La mente racional es solo una herramienta, no el destino final. Más allá del pensamiento lógico, existe una experiencia de armonía y unidad que trasciende la abstracción. Imagina que estás viendo un jardín. Si usas solo el pensamiento racional, lo analizarás como un conjunto de árboles, flores y colores. Pero si experimentas la unidad, sentirás que el jardín y tú son lo mismo, como si tu conciencia se expandiera e incluyera todo lo que ves. Ejemplo, un músico experto no solo sigue las notas de una partitura. Llega a un punto en el que deja de pensar en la técnica y se convierte en la música misma. Lo mismo sucede con la unidad, no es un pensamiento, es una vivencia. La ciencia detrás de la experiencia de unidad. Esta sensación de conexión no es solo una percepción subjetiva. Existen estudios que muestran que el cerebro de las personas que experimentan la unidad funciona de manera diferente. Investigaciones con electroencefalogramas, EEG, han descubierto que personas con altos estados de conciencia muestran un patrón neuronal más coherente en distintas regiones del cerebro. Cuando alguien alcanza una experiencia de unidad, su actividad cerebral se sincroniza, como si todas las partes del cerebro trabajaran en armonía. Ejemplo, si observamos a un equipo de fútbol, al principio cada jugador puede moverse de forma individual. Pero cuando el equipo logra una sincronización perfecta, los movimientos parecen coordinados de manera natural. Eso mismo ocurre en el cerebro cuando una persona alcanza la conciencia de unidad. La clave para experimentar la unidad, coherencia neuronal y conciencia inclusiva. Greenberg explica que para alcanzar un estado real de unidad se necesitan dos factores. Alta coherencia neuronal es cuando todas las partes del cerebro trabajan en sincronía, en lugar de operar de manera fragmentada. Conciencia inclusiva es la capacidad de integrar toda la experiencia sin dividirla en partes separadas. Ambos elementos son esenciales. Si solo hay experiencia sin conciencia, se convierte en un estado pasajero y caótico. Si solo hay comprensión intelectual sin experiencia, se vuelve una idea vacía. Ejemplo, es como aprender a nadar.
Puedes leer libros sobre natación y entender la teoría, pero hasta que no te sumerges en el agua y sientes el movimiento, no experimentas realmente lo que significa nadar. Lo mismo ocurre con la unidad, no basta con entenderla, hay que vivirla. La unidad es el siguiente nivel de la conciencia humana. Este capítulo nos deja con una enseñanza clara. El pensamiento racional es útil, pero no es la meta final de la conciencia. Cuando el cerebro alcanza una alta coherencia, la sensación de unidad con el universo se vuelve una experiencia real. La conciencia de unidad no es una teoría, sino una vivencia que puede ser cultivada a través de prácticas como la meditación y la introspección. Si alguna vez has sentido que el mundo y tú son parte de lo mismo, quizás hayas tenido un pequeño vistazo de esta experiencia. Lo interesante es que esta sensación no es una ilusión, sino una capacidad real del cerebro humano que podemos desarrollar conscientemente. Capítulo 9. La conciencia de la conciencia. El despertar de la percepción pura. ¿Alguna vez has tenido un momento de claridad absoluta en el que te das cuenta de que eres consciente? No de un pensamiento en particular, sino de la misma conciencia. Es como si de pronto te observaras a ti mismo siendo consciente, sin distracciones ni conceptos que empañen la experiencia. Jacobo Greenberg nos introduce a este nivel superior de percepción, en el que la mente no solo experimenta el mundo, sino que se observa a sí misma en un estado puro de existencia. El cerebro, más que un procesador, un receptor de la realidad energética. Tradicionalmente, se dice que el cerebro no siente. Si lo tocamos directamente, no genera dolor ni sensaciones. Pero esto no significa que no tenga su propio sistema de percepción. Greenberg plantea que el cerebro es capaz de detectar la estructura energética del espacio, captando información que no proviene de los sentidos tradicionales. Ejemplo, piensa en una antena de radio. No puedes ver las ondas en el aire, pero si tienes el receptor adecuado, puedes sintonizar la señal. El cerebro hace lo mismo con la energía del universo, captando información más allá de lo que vemos o tocamos. Esta capacidad de percepción es clave para acceder a la conciencia de la conciencia, porque nos permite recibir información que no pasa por el filtro de nuestros sentidos, sino que llega de forma directa a nuestra mente. La autoconciencia, cuando la mente se observa a sí misma. Ser consciente es una cosa. Ser consciente de que eres consciente es otra completamente distinta. La autoconciencia no es pensar en algo, sino observar la existencia sin distracciones. Es un estado de contemplación pura, donde desaparecen los límites entre el observador y lo observado. Ejemplo, imagina que estás viendo una película y, de repente, en lugar de enfocarte en la historia, te das cuenta de que estás en una sala de cine viendo una pantalla. Ese cambio de perspectiva es similar a lo que ocurre cuando la conciencia se vuelve consciente de sí misma. Este estado no es fácil de alcanzar porque nuestra mente tiende a enfocarse en los pensamientos, las emociones y las percepciones externas. Pero cuando logramos dar un paso atrás y observar nuestra propia conciencia, experimentamos la existencia desde un nivel superior. El movimiento como vía para despertar la conciencia. Greenberg sugiere que ciertas prácticas pueden ayudarnos a alcanzar este estado de autoconciencia profunda. Una de ellas es el movimiento consciente, como la danza o las artes marciales. Ejemplo, un bailarín en estado de fluidez deja de pensar en los pasos y se convierte en la danza misma. Sus movimientos ya no son mecánicos, sino que fluyen como una extensión de su conciencia. En las artes marciales ocurre algo similar. Un maestro no calcula cada movimiento, simplemente reacciona con total conexión al entorno. Su mente y su cuerpo trabajan como un solo sistema. En ese estado, su conciencia no está atrapada en pensamientos, sino que se expande en el presente absoluto. Este tipo de experiencias demuestran que la conciencia no está solo en el pensamiento, sino en la integración total del cuerpo, la mente y la energía del entorno. El cerebro como canal de información universal. Greenberg explica que la conciencia de la conciencia se alcanza cuando dos procesos ocurren simultáneamente. Recepción de información más allá de los sentidos. El cerebro capta la estructura energética del espacio y los datos que contiene.
Integración total sin distorsiones. La mente no interpreta la información con prejuicios previos, sino que la experimenta en su estado puro. Ejemplo, las personas que han practicado la meditación durante años describen estados en los que sienten que su mente se expande más allá del cuerpo. No es una idea, sino una experiencia directa de conexión con algo más grande. Este tipo de vivencias no son ilusiones, sino accesos a un nivel de percepción superior que normalmente no notamos debido a nuestra constante identificación con pensamientos y estímulos externos. La conciencia es la llave para experimentar una realidad más amplia. Aquí nos deja con una idea profunda: el cerebro no solo procesa información, sino que también actúa como receptor de la energía universal. La conciencia no es solo un reflejo de lo que percibimos externamente, sino que puede volverse consciente de sí misma. El movimiento, la meditación y la introspección pueden ayudarnos a acceder a este nivel superior de autoconciencia. Si alguna vez has sentido un instante de claridad total, como si tu mente se observara a sí misma desde una perspectiva más amplia, podrías haber experimentado un atisbo de este estado. No es algo místico ni inalcanzable, sino una capacidad natural que todos podemos desarrollar con la práctica adecuada. Capítulo 10. La conciencia de la unidad. Cuando desaparecen las fronteras. ¿Alguna vez tiene sentido que el mundo y tú son una sola cosa? No como una idea, sino como una experiencia real en la que la separación entre el yo y el exterior desaparece. Jacobo Greenberg nos habla de un estado en el que la conciencia experimenta la unidad total, dejando atrás las divisiones entre lo interno y lo externo, lo subjetivo y lo objetivo. En este nivel de percepción, todo está interconectado en un flujo continuo de energía. La mente como reflejo del universo. Greenberg nos dice que el cerebro no es solo un órgano de procesamiento, sino una réplica en miniatura de la estructura del universo. Así como dentro del cerebro las neuronas se activan en patrones específicos, el mundo también sigue patrones energéticos invisibles pero organizados. Cuando alguien desarrolla una profunda conciencia de esta interconexión, puede incluso anticipar eventos externos, como si el cerebro fuera capaz de leer la estructura del espacio. Ejemplo, piensa en cuando tienes un presentimiento. Sientes que algo va a pasar, aunque no puedas explicarlo racionalmente. Eso podría ser tu conciencia captando información antes de que llegue a la realidad visible. Este fenómeno no es mágico, sino una consecuencia de cómo el cerebro y el universo están entrelazados energéticamente. El poder de la unidad, cuando todo es posible. Cuando alguien accede a la conciencia de unidad, las limitaciones desaparecen. Lo que parecía imposible, ahora es solo cuestión de manejar la energía adecuadamente. El control sobre la mente es en realidad el control sobre todo el flujo de la existencia. Ejemplo, los monjes Shaolin logran hazañas físicas que desafiaban la lógica, como soportar golpes brutales o controlar su temperatura corporal. No es solo entrenamiento físico, sino una alineación entre su mente, su energía y el espacio que los rodea. Greenberg explica que este nivel de dominio solo es posible cuando la persona trasciende la separación entre su propio campo energético y el campo del universo. La ausencia del azar y la interconexión total. En este nivel de conciencia, el azar deja de existir. Todo lo que ocurre es parte de un tejido de relaciones energéticas que siguen patrones precisos. Las coincidencias, intuiciones y sincronizaciones son simplemente manifestaciones de una estructura universal ordenada. Ejemplo, seguro te ha pasado que piensas en alguien y, de repente, te llama o te envía un mensaje. Esto no es casualidad, sino la evidencia de que nuestras mentes están conectadas en un nivel que no percibimos con los sentidos normales. En la conciencia de unidad, esta interconexión no es algo sorprendente, sino una verdad fundamental de la existencia. Más allá del tiempo y el espacio, la experiencia espiritual pura. Cuando la conciencia de unidad se activa, la percepción del tiempo y el espacio cambia por completo. La experiencia deja de estar ligada a los límites del cuerpo o de la identidad personal. Se accede a un nivel de percepción que Greenberg describe como espiritual, porque no está condicionado por la materia. Ejemplo, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan una sensación de expansión,
como si estuvieran fuera del tiempo y el espacio, en un estado de pura conciencia. Este tipo de experiencia sugiere que la mente, cuando deja de identificarse con lo físico, puede acceder a una dimensión de existencia más amplia y atemporal. La unidad como el verdadero despertar. Este capítulo nos deja con ideas profundas y transformadoras. La conciencia no es algo aislado dentro de nuestro cuerpo, sino parte de un campo energético universal. Cuando entendemos esta interconexión, el azar desaparece y la realidad se vuelve comprensible en sus patrones invisibles. Al trascender la lógica y los juicios, entramos en un estado de percepción pura, más allá del tiempo y el espacio. Si alguna vez tiene sentido que todo en la vida está entrelazado de una manera misteriosa pero perfecta, quizás haya tenido un destello de esta conciencia de unidad. Lo más interesante es que este estado no es exclusivo de unos pocos, sino una capacidad latente en todos nosotros. Capítulo 11. Información y frecuencia. Cómo la energía define nuestra experiencia. ¿Has notado cómo tu estado emocional cambia la forma en que percibes el mundo? Hay días en los que todo parece fluir con facilidad y otros en los que todo se siente pesado y sin sentido. Jacobo Greenberg nos dice que esto no es casualidad, sino el resultado directo de la frecuencia energética en la que operamos. Nuestra mente y el universo están interconectados a través de campos energéticos que determinan cómo experimentamos la realidad, cómo influimos en nuestro entorno y cómo accedemos al conocimiento profundo. El papel de la frecuencia en nuestras emociones y pensamientos. Según Greenberg, la frecuencia de un CME, quantum mínimo de experiencia, es prácticamente infinita, lo que significa que contiene una cantidad de información inmensa. Cuando el cerebro logra sintonizarse con esta frecuencia, acceda al conocimiento. Ejemplo, piensa en una estación de radio. La música está en el aire, pero solo puedes escucharla si tu radio está sintonizada en la frecuencia correcta. Lo mismo ocurre con el conocimiento. Si tu cerebro no vibra en la frecuencia adecuada, simplemente no lo percibes. Ahora bien, la frecuencia también está directamente relacionada con el estado emocional. Frecuencia alta, se asocia con emociones expansivas como la alegría, la inspiración y la creatividad. Frecuencia baja, corresponde a estados de apatía, tristeza o depresión. Ejemplo, cuando entusiasmado con un proyecto, las ideas fluyen con facilidad y parece que el tiempo pasa volando. Eso ocurre porque tu cerebro opera en una frecuencia elevada. En cambio, cuando te sientes desmotivado, todo parece estancado y sin energía, lo que indica una frecuencia más baja. ¿Cómo influimos en el mundo con nuestra frecuencia? Nuestra mente no es un sistema aislado. Cada persona emite una frecuencia energética que interactúa con el entorno, generando cambios en la realidad. Cuando nuestra frecuencia es alta, creamos conexiones armoniosas y eventos sincronísticos. Si nuestra frecuencia es baja, tendemos a atraer experiencias caóticas o difíciles. Ejemplo, seguro has experimentado días en los que todo parece salir bien, como si el universo estuviera alineado contigo. Esos momentos no son coincidencia, sino el resultado de tu interacción energética con el espacio. Este principio explica fenómenos como la sincronicidad, donde pensamientos o intenciones se reflejan en eventos externos aparentemente aleatorios. La expansión de la conciencia y el tiempo. Cuando nuestra frecuencia neuronal se incrementa, no solo cambia nuestro estado emocional, sino también nuestra percepción del tiempo y la realidad. Greenberg menciona 3 efectos importantes cuando la sinergia del espacio aumenta. Expansión del tiempo, el presente se alarga, como si viviéramos cada instante con mayor intensidad. 1. Creación de una fuerza antigravitacional, la percepción de la realidad se vuelve más ligera, como si las limitaciones físicas fueran menos rígidas. 2. Conciencia trascendida, la mente se vuelve capaz de comprenderse a sí misma como parte de una totalidad universal. Ejemplo, los meditadores experimentados suelen describir momentos en los que el tiempo parece detenerse y sienten una ligereza total. Esto se debe a que su conciencia ha cambiado de frecuencia y está operando en un nivel de percepción más elevado. La frecuencia es la clave para transformar la experiencia. Las ideas fundamentales sobre cómo funciona nuestra percepción de la realidad.
Nuestro estado emocional y mental depende de la frecuencia en la que vibramos. La mente no está aislada, su frecuencia interactúa con el entorno, generando cambios en la realidad. Cuando elevamos nuestra frecuencia, experimentamos el tiempo de manera distinta y accedemos a un conocimiento más profundo. Si queremos transformar nuestra experiencia de vida, necesitamos aprender a ajustar nuestra frecuencia, elevándola mediante prácticas como la meditación, el enfoque en pensamientos positivos y la conexión con el presente. La clave está en comprender que la realidad no es algo fijo, sino una proyección de nuestra propia energía y de la manera en que nos sintonizamos con el universo. Capítulo 12. Resonancia y lenguajes. Cómo la energía y el sonido moldean la realidad. ¿Alguna vez has visto una copa de cristal mameluco con una nota musical? ¿O tiene sentido cómo ciertas palabras tienen un impacto profundo en tus emociones? Jacobo Greenberg nos explica que todo en el universo vibra con una frecuencia específica y que cuando dos sistemas están en sintonía, pueden influirse mutuamente. Esta idea no solo se aplica a los objetos físicos, sino también al lenguaje, la percepción y hasta las emociones humanas. Como la resonancia moldea la materia. En física, la resonancia ocurre cuando un objeto comienza a vibrar al entrar en contacto con una frecuencia específica. Ejemplo, si tocas una nota en un piano y hay una guitarra cerca, es posible que una de sus cuerdas vibre sin que nadie la toque. Esto sucede porque la nota que emite coincide con la frecuencia de resonancia de esa cuerda. Del mismo modo, Greenberg sugiere que nuestros campos neuronales pueden afectar la organización energética de los objetos, generando cambios en su vibración. Esto explica fenómenos como movimientos, oscilaciones o hasta cambios de temperatura en los objetos con los que interactuamos. El poder del lenguaje, ¿las palabras tienen frecuencia? Si todo en el universo tiene una vibración, entonces las palabras también tienen su propia frecuencia. Greenberg menciona que un lenguaje verdaderamente poderoso debería estar compuesto por sonidos que resuenen con la naturaleza de los objetos y emociones que representan. Ejemplo, se ha dicho que el sánscrito es un idioma con una vibración especial. Cada palabra en este idioma resonaría con la esencia de lo que describe. Si esto fuera cierto, hablar en sánscrito podría generar una conexión energética más profunda con la realidad, en comparación con otros lenguajes modernos. Percepción, pensamiento y energía, todo está interconectado. Greenberg plantea que ver, pensar y hablar no son procesos separados, sino manifestaciones de la misma energía en diferentes formas. Un objeto físico es una organización de energía en una frecuencia específica. Un pensamiento es una estructura de frecuencia dentro del cerebro. Una palabra es una vibración que activa diferentes circuitos neuronales. Ejemplo, cuando ves un árbol, lo que realmente percibes no es el árbol en sí, sino la información energética que tu cerebro interpreta como un árbol. Este principio nos ayuda a entender que nuestra percepción de la realidad es un proceso de decodificación energética. El amor como resonancia entre dos seres. Si todo en el universo funciona por vibraciones y resonancias, el amor no es la excepción. Greenberg nos dice que el amor entre dos personas es, en su esencia, un fenómeno vibratorio. Dos personas se sienten atraídas porque sus campos neuronales entran en resonancia. La conexión entre ellas se da a nivel energético, más allá de lo físico o emocional. Ejemplo, has conocido a alguien con quien sentiste una conexión instantánea, como si lo conocieras de toda la vida. Esto no es solo coincidencia, sino un fenómeno de sincronización energética entre sus frecuencias. Por otro lado, cuando dos personas dejan de estar en sintonía, sus frecuencias se desajustan y la relación puede perder su armonía. Todo en el universo es vibración y resonancia. ¿Y cuál es visión fascinante de la realidad? Cada objeto, pensamiento y emoción tiene una frecuencia específica. El lenguaje puede influir en la realidad si sus sonidos están en sintonía con la energía de lo que representan. El amor y la conexión entre seres humanos es un fenómeno vibratorio, basado en la resonancia de sus campos neuronales. Si logramos entender cómo funciona la resonancia en nuestro entorno, podemos aprender a sintonizarnos con la energía correcta para transformar nuestra vida. El siguiente paso en nuestra evolución, según Greenberg,
será aprender a comunicarnos más allá de las palabras, utilizando la resonancia energética para generar conexiones profundas con el mundo y con otros seres humanos. Capítulo 13. La comunicación directa. Más allá de las palabras. ¿Alguna vez tiene sentido que puedas leer los pensamientos o emociones de alguien sin que te diga nada? O tal vez has pensado en alguien y justo en ese momento te llama o te envía un mensaje. Eso no es coincidencia, sino un fenómeno de comunicación directa basado en la interacción energética entre mentes. Jacobo Greenberg nos dice que la comunicación no se da solo a través del lenguaje verbal, sino que ocurre en un nivel más profundo, energético y directo. ¿Cómo funciona la comunicación directa? En términos simples, todo pensamiento y emoción generan una vibración energética, al igual que un sonido puede hacer vibrar un objeto si coincide con su frecuencia de resonancia. Ejemplo, si tocas una nota en un violín, una cuerda de otro violín cercano puede comenzar a vibrar sin que los toques. Esto sucede porque la frecuencia del sonido resuena con la del segundo violín. Del mismo modo, nuestras mentes pueden resonar entre sí sin necesidad de palabras. Si dos personas logran sincronizar sus estados energéticos, pueden captar pensamientos, emociones e intenciones sin hablar. Las condiciones necesarias para que esto ocurra. Para que la comunicación directa funcione, se necesitan dos condiciones. Ausencia de bloqueos emocionales. Las emociones reprimidas o las barreras mentales pueden distorsionar la conexión energética. Acceso al inconsciente. La capacidad de decodificar mensajes sutiles que ocurren antes de que los pensamientos se conviertan en palabras o imágenes. Ejemplo, cuando dos personas tienen una conexión profunda, pueden sentir el estado emocional del otro sin necesidad de explicaciones. Esto ocurre porque sus campos neuronales están sincronizados. Las técnicas como la meditación, el yoga o el psicoanálisis pueden ayudar a desarrollar esta capacidad, ya que permiten enfocar la atención en los procesos internos antes de que se conviertan en pensamientos o palabras. La comunicación más allá de lo verbal. Cuando esta conexión energética se activa, se pueden captar mensajes sin necesidad de lenguaje hablado. Pensamientos y emociones pueden ser transmitidos de forma directa. Los estados de conciencia pueden compartirse entre dos o más personas sin que haya palabras de por medio. Ejemplo, en un experimento con electroencefalogramas, EEG, se observa que cuando dos personas entran en una comunicación profunda, sus ondas cerebrales comienzan a sincronizarse. A medida que dejan de hablar y pasan a una interacción más intuitiva, sus cerebros muestran patrones de actividad cada vez más similares. Esto demuestra científicamente que nuestras mentes pueden sincronizarse energéticamente durante la comunicación. El fenómeno de la empatía y la interacción energética. Greenberg sugiere que lo que llamamos empatía no es más que una forma de sincronización energética entre dos personas. Cuando alguien siente que otra persona está experimentando, lo que en realidad ocurre es un acoplamiento entre sus campos neuronales. Del mismo modo, las emociones que surgen durante una conversación pueden ser resultado de una estimulación de ciertas frecuencias cerebrales. Ejemplo, seguro ha entrado en una habitación y, sin que nadie diga nada, tiene sentido si el ambiente está tenso o relajado. Eso ocurre porque tu cerebro capta las vibraciones emocionales de los demás, aunque nadie haya hablado. Este mismo principio es el que explica por qué algunas personas generan confianza de inmediato y otras nos generan rechazo sin una razón aparente. No es magia, es resonancia energética. La comunicación energética en los animales. Los animales también utilizan la comunicación directa para sobrevivir. Ejemplo, en la selva amazónica, existe una víbora que atrae a sus presas sin moverse. Esta serpiente emite vibraciones que alteran la percepción de roedores y aves, acercándose sin miedo, hasta que quedan atrapados. Esto demuestra que no solo los humanos, sino también los animales pueden influir en la mente de otros mediante la resonancia energética. La comunicación del futuro será energética. La comunicación va más allá de las palabras, existe un nivel energético de transmisión de información. Las emociones, pensamientos y estados de conciencia pueden ser captados directamente si aprendemos a sintonizarnos con ellos. La ciencia ha demostrado que los cerebros pueden sincronizarse energéticamente cuando hay una conexión profunda.
Si logramos desarrollar esta capacidad, podremos comunicarnos de manera más auténtica, profunda y efectiva, sin depender solo del lenguaje verbal. En el futuro, la comunicación directa podría convertirse en la forma más natural de conexión entre los seres humanos, basada en la resonancia energética y la sintonización de nuestras mentes. Capítulo 14. La astropsicofisiología. La conexión entre el universo y la conciencia. ¿Te has preguntado alguna vez si el universo tiene conciencia? Jacobo Greenberg plantea que, así como la interacción entre nuestras neuronas genera nuestra experiencia consciente, la interacción de múltiples conciencias podría formar una mente global, una conciencia cósmica que influye en la nuestra. Esto significa que podemos conectar con un nivel de experiencia más allá de lo individual, trascendiendo nuestra percepción habitual y accediendo a una comprensión más profunda del universo. La conciencia cósmica, más allá del individuo. Greenberg explica que la conciencia no se limita al cerebro humano, sino que es una propiedad del universo mismo. Así como un cerebro individual crea experiencia a partir de la interacción neuronal, la combinación de muchas conciencias individuales podría formar una conciencia mayor. Si una persona logra expandir su percepción, podría acceder a esta mente universal y conectarse con un nivel de conocimiento superior. Ejemplo, las experiencias de iluminación que han descrito los místicos a lo largo de la historia pueden entenderse como un acceso a esta conciencia mayor, en la que el individuo se siente uno con el cosmos. La realidad es una construcción del cerebro. Uno de los puntos clave de Greenberg es que lo que percibimos como realidad no es más que una interpretación de nuestro cerebro. Nuestra visión del mundo está filtrada por nuestras estructuras cerebrales. Si logramos trascender esas limitaciones, podríamos percibir la realidad de una manera mucho más amplia. Ejemplo, imagina que usas unas gafas de color azul toda tu vida. Para ti, el mundo siempre será azul. Pero si un día te las quitas, descubres que el mundo tenía muchos más colores de los que pensabas. Lo mismo ocurre con la conciencia. Estamos limitados por nuestras estructuras cerebrales, pero si aprendemos a expandir nuestra percepción, podemos acceder a una experiencia de realidad mucho más rica. La astropsicofisiología, la influencia del cosmos en nuestra conciencia. Greenberg plantea una idea revolucionaria. Así como nuestro cerebro tiene estructuras energéticas que determinan nuestra experiencia, el universo también tiene una estructura energética que podría influir en nuestra mente. La astropsicofisiología buscaría comparar la disposición de los astros con el funcionamiento neuronal, para entender cómo las energías cósmicas afectan nuestra conciencia. El universo, al igual que el cerebro, tiene patrones energéticos que pueden influir en nuestra percepción y estados de conciencia. Ejemplo, los antiguos astrólogos decían que la posición de los astros influía en nuestras emociones y decisiones. Aunque esto ha sido desacreditado por la ciencia tradicional, Greenberg sugiere que podría haber una base energética real detrás de esta idea. Si el universo y la mente funcionan por principios similares, ¿qué impide que nuestras frecuencias cerebrales interactúen con las frecuencias cósmicas? La interacción energética y sus componentes. El cerebro humano funciona en diferentes frecuencias, y cada una de ellas está relacionada con un estado de conciencia diferente. A mayor frecuencia, mayor nivel de conciencia. La interacción entre nuestras frecuencias cerebrales y la estructura energética del espacio podría explicar fenómenos como la empatía, la intuición o la conexión con otras especies. Ejemplo, cuando sientes una conexión instantánea con alguien, es probable que tus frecuencias cerebrales estén en sincronía. No es solo un feeling, sino un fenómeno energético real. Esto también explica por qué sentimos afinidad con ciertos lugares, objetos o conocimientos, ya que todo en el universo vibra en diferentes frecuencias, y cuando encontramos algo que resuena con la nuestra, sentimos atracción. La comunicación con otras especies y la expansión de la conciencia. Si la conciencia está determinada por la frecuencia neuronal, cada especie tendría su propio rango de conciencia. Las especies con un rango de frecuencias más amplio podrían tener una conciencia más desarrollada. En la Tierra, los humanos parecen tener el rango de frecuencias más elevado, lo que nos permite una percepción y comunicación más complejas. Ejemplo, los delfines y elefantes muestran una inteligencia y sensibilidad impresionantes.
Si lográramos ajustar nuestras frecuencias, quizás podríamos comunicarnos con ellos de una forma mucho más directa de lo que creemos posible. Lo mismo ocurriría con otras formas de vida en el universo. Si existieran seres con frecuencias más altas que las nuestras, podrían percibir realidades que para nosotros son invisibles. La conciencia puede expandirse más allá de lo humano. Esto ocurre cuando se consideran ideas revolucionarias sobre la relación entre la mente y el cosmos. La conciencia no es solo un fenómeno humano, sino una propiedad del universo entero. Si logramos trascender nuestras limitaciones mentales, podemos conectarnos con una experiencia mucho más amplia de la realidad. Nuestras frecuencias cerebrales podrían interactuar con la estructura energética del espacio, afectando nuestra percepción y emociones. Si el universo entero es una red de información y energía, entonces nuestra conciencia no tiene por qué estar limitada a nuestra identidad individual. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde podríamos expandir nuestra percepción si lográramos sintonizarnos con la energía del cosmos? Capítulo 15. La expansión del yo. Cuando la conciencia se vuelve infinita. ¿Alguna vez has sentido que eres más que tu cuerpo, más que tus pensamientos? ¿Que, de alguna manera, tu existencia se extiende más allá de los límites físicos? Jacobo Greenberg nos dice que el yo no es algo fijo ni estático, sino que puede expandirse hasta abarcar toda la realidad. Cuando esto ocurre, dejamos de percibirnos como individuos aislados y comenzamos a experimentar el mundo como parte de nosotros mismos. Este estado es lo que llama conciencia de unidad, y representa el máximo nivel de expansión de la percepción humana. ¿Cómo se expande el yo? En nuestro estado habitual, el yo se define por nuestra identidad corporal y nuestros pensamientos. Nos identificamos con nuestro nombre, nuestro cuerpo y nuestras experiencias personales. Pero esta percepción es solo una construcción, no una realidad absoluta. Según Greenberg, el yo es en realidad el nivel más alto de integración de la información en el cerebro. Ejemplo, piensa en una empresa donde cada departamento maneja información diferente. Recursos humanos tiene datos sobre empleados, contabilidad maneja las finanzas y marketing analiza el mercado. Pero al final, hay un director general que integra toda esa información y toma decisiones basadas en el panorama completo. El yo funciona de manera similar, es el punto de integración final de toda la información que maneja el cerebro. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de integrar solo la información de nuestro cuerpo y pensamientos, incluyéramos también la del mundo exterior? La conciencia de unidad, ver el mundo como parte del yo. Greenberg explica que cuando el yo se expande, todo lo que percibimos comienza a formar parte de nuestra identidad. En lugar de ver el mundo como algo ajeno, lo sentimos como una extensión de nosotros mismos. El límite entre yo y lo otro desaparece. Ejemplo, imagina que, en lugar de ver un árbol como un objeto separado de ti, lo experimenta como una parte más de tu existencia, al igual que sientes tu propia mano o tu respiración. Esto es lo que sienten algunas personas durante estados profundos de meditación o experiencias trascendentales. No es que el árbol cambie, sino que la percepción del yo se expande para incluirlo. El observador y la conciencia en movimiento. Aquí viene una pregunta clave: si la conciencia es lo que observa la información del yo, entonces, ¿qué es lo que observa a la conciencia? Greenberg nos dice que el observador último no es otra cosa que el todo. No hay un punto fijo en el que la conciencia se detenga. Siempre podemos expandirnos más, siempre hay un nivel superior de inclusión. Ejemplo, si estás en la cima de una montaña, tienes una vista panorámica del paisaje. Pero si subes en un helicóptero, tu perspectiva se amplía aún más. La conciencia funciona igual, cada vez que alcanzamos un nivel superior, podemos ver desde un punto de vista aún más amplio. Esto significa que el proceso de expansión del yo es infinito. Siempre podemos incluir más información, siempre podemos integrar más realidades dentro de nuestra percepción. La conciencia como un viaje sin fin. Nuestra identidad y la naturaleza de la conciencia. El yo no es una entidad fija, sino un nivel de integración de información que puede expandirse.
Cuando la conciencia se expande lo suficiente, el mundo deja de ser algo externo y se convierte en parte de nuestra identidad. El observador final es el todo, y el proceso de expansión de la conciencia no tiene un punto de llegada, sino que es un viaje infinito. Si aprendemos a trascender nuestras limitaciones y abrirnos a la experiencia de unidad, podríamos percibir la realidad de una manera completamente nueva, donde ya no hay separación entre nosotros y el universo. Capítulo 16. Niveles de conciencia. Un viaje desde lo individual hasta lo cósmico. ¿Alguna vez te has preguntado si la conciencia tiene un límite? ¿O si podemos expandir nuestra percepción hasta abarcar el universo entero? Jacobo Greenberg nos dice que la conciencia no es un estado fijo, sino un proceso en constante expansión, donde cada nivel de percepción nos acerca a una comprensión más profunda de la realidad. La clave está en cómo unificamos la información que recibimos, pues la conciencia no es otra cosa que el acto de integrar y dar sentido a lo que percibimos. La conciencia como un proceso de unificación. Greenberg nos dice que darse cuenta es unificar lo que antes estaba disperso. Ejemplo, cuando aprendemos a andar en bicicleta, al principio tenemos que concentrarnos en cada movimiento, el equilibrio, el pedaleo, la dirección. Pero, con el tiempo, todo se vuelve una acción fluida e integrada. La conciencia funciona igual, conforme avanzamos, lo que antes era fragmentado se vuelve una sola experiencia. Los diferentes niveles de conciencia se pueden entender como niveles de inclusión en los que cada vez unificamos más información. Conciencia corporal, unifica todos los elementos del cuerpo en una sola experiencia. Conciencia del yo, integra la identidad y la percepción de uno mismo como un ser separado. Conciencia de la experiencia, aquí nos damos cuenta de que detrás de todas las sensaciones, emociones y pensamientos hay algo en común, la propia experiencia en sí. A medida que la conciencia avanza, nos acercamos a la unificación total con la realidad. La conciencia en relación con el tiempo y la energía. Cada nivel de conciencia está ligado a una frecuencia energética y a la duración del presente. Cuanto mayor es el nivel de inclusión, más se extiende el presente y mayor es la cantidad de información que se integra. Si pudiéramos viajar a velocidades cercanas a la luz, nuestro presente se extendería hasta abarcar prácticamente toda la información del universo en un solo instante. Ejemplo, si ves una estrella en el cielo, la luz que llega a tus ojos puede haber viajado millones de años. Para la estrella, ese tiempo es un solo presente, pero para nosotros equivale a millones de vidas humanas. La conciencia funciona igual. Para un ser humano, el presente dura unos 50 milisegundos. Para una galaxia, su presente puede durar millones de años. Para el universo, todo el tiempo puede ser un solo instante. Si lográramos expandir nuestra percepción, podríamos ver la totalidad del tiempo y el espacio como un solo evento continuo. El observador y la conciencia infinita. Greenberg plantea una pregunta clave: ¿quién es el observador que se da cuenta de la conciencia? Si cada nivel de conciencia unifica más información, ¿quién observa el nivel más alto? La única respuesta posible es que el observador final es el todo. Ejemplo, imagina que eres un personaje dentro de un videojuego. Desde tu perspectiva, el mundo tiene reglas, tiempo y espacio definidos. Pero si sales del juego y ves todo desde afuera, te das cuenta de que esas reglas solo eran parte de una realidad más grande. Nuestra conciencia funciona igual, siempre podemos ir más allá, siempre hay un nivel superior de percepción que aún no hemos integrado. La conciencia como una red de conexión. Greenberg también nos dice que la conciencia no es solo individual, sino que surge de la interacción entre muchas conciencias. Cuando un grupo de personas se reúne, sus mentes generan una nueva conciencia colectiva. Esto ocurre a nivel humano, pero también en escalas mayores, la conciencia de la humanidad, la conciencia de la Tierra, la conciencia del universo. Ejemplo, pensemos en un equipo de músicos tocando juntos. Cada uno toca su instrumento, pero cuando logran sincronizarse, crean algo más grande, una sinfonía. Así ocurre con la conciencia. Cuando logramos sincronizarnos con otros y con el universo, surge una experiencia de unidad total. La conciencia es infinita y revela aspectos profundos sobre la naturaleza de la conciencia.
Darse cuenta es unificar lo que antes estaba disperso. La conciencia crece a medida que incluimos más información en nuestra percepción. El tiempo y la conciencia están conectados. Cuanto más nos expandimos, más abarcamos la realidad. No hay un límite final para la conciencia, porque siempre hay un nivel superior de integración. Si logramos expandir nuestra conciencia lo suficiente, podríamos darnos cuenta de que siempre hemos sido el todo, pero aún no lo hemos percibido. Capítulo 17. Un camino hacia la unidad. Recordar que todo es uno. ¿Alguna vez has sentido que el mundo y tú están profundamente conectados? Jacobo Greenberg nos dice que esta no es solo una sensación, sino una realidad que podemos experimentar plenamente cuando comprendemos la unidad de todo lo que existe. Sin embargo, la mayoría de las personas viven atrapadas en la ilusión de la separación. Creemos que somos cuerpos aislados, individuos independientes, sin darnos cuenta de que el universo es una red energética donde todo está interconectado. La clave para romper esta ilusión y alcanzar la conciencia de unidad es recordar lo que siempre hemos sido, una parte indivisible del todo. La ilusión de la separación. Desde que nacemos, aprendemos a vernos como algo separado del mundo. Movemos una mano y sentimos que es nuestra porque responde a nuestra voluntad. Pero cuando miramos un árbol, lo vemos como algo ajeno, externo a nosotros. Ejemplo, cuando aprendemos a caminar, al principio dudamos de cada paso. Pero, con la práctica, el movimiento se vuelve natural. Lo mismo ocurre con nuestra conexión con el universo, la hemos olvidado, pero podemos recordarla. La verdad es que el árbol, el cielo, la lluvia y todo lo que experimentamos son tan nuestros como nuestras propias manos. La experiencia de unidad, cuando el mundo responde. Algunas personas han superado la percepción de separación y experimentado una conexión entre su mente y el universo. Un chamán lanza un pensamiento y comienza una tormenta. Un monje budista siente que el aire y su respiración son la misma cosa. Un yogui experimenta que su conciencia se expande hasta abarcar todo el cosmos. Ejemplo, cuando alguien medita profundamente y logra un estado de conexión total, siente que su cuerpo se disuelve y que forma parte del universo. Esta experiencia no es una metáfora, sino un cambio real en la percepción de la realidad. Cuando la conciencia de unidad se activa, el mundo responde. No porque hagamos magia, sino porque siempre hemos estado conectados, pero no lo sabíamos. El poder de la mente, creando la realidad. Greenberg dice que nuestra mente no solo percibe el mundo, sino que lo crea. La forma en que experimentamos la realidad depende de nuestras creencias. Si dejamos de dudar, podemos mover montañas o nubes. Ejemplo, cuando alguien aprende a andar en bicicleta, al principio teme caer. Pero cuando deja de dudar y confía en su equilibrio, el movimiento se vuelve natural. De la misma manera, si dejamos de dudar de nuestra conexión con el universo, podremos experimentar el mundo como una extensión de nuestro ser. Esto no significa que podamos hacer llover con solo pensarlo, sino que nuestra conciencia influye en la realidad de formas que aún no comprendemos completamente. Recordar la unidad, amar como nos amamos a nosotros mismos. Cuando comprendemos que todo es parte de nosotros, el amor se vuelve una consecuencia natural. No puedes dañar al mundo sin dañarte a ti mismo. No puedes amar a otro sin amarte a ti mismo. Ejemplo, si supieras que el árbol es tan parte de ti como tu propio brazo, jamás lo cortarías sin necesidad. Si viéramos a los demás como una extensión de nuestro propio ser, el egoísmo desaparecería y el amor fluiría de manera natural. La importancia de la interconexión radica en entender que todas las cosas están vinculadas entre sí. Esta conexión profunda implica que nuestras acciones, pensamientos y emociones tienen un impacto directo e indirecto en el mundo que nos rodea. Al reconocer la interconexión, nos damos cuenta de que el bienestar de los demás y el equilibrio de la naturaleza también afectan nuestro propio bienestar. Es vivir con la conciencia de que cada ser y cada elemento de la naturaleza forma parte de nosotros mismos, y nuestras decisiones pueden contribuir a la armonía o al sufrimiento de todo el ecosistema. La interconexión nos invita a actuar con responsabilidad y amor,
entendiendo que somos más que individuos aislados, somos parte de un todo. La separación es solo una ilusión, la unidad es la verdadera realidad. Nuestra conciencia influye en el mundo, aunque no siempre lo notamos. El amor surge de recordar que todo lo que vemos es una parte de nosotros mismos. No hay que crear la unidad, porque siempre ha estado ahí. Solo debemos recordar lo que realmente somos. Capítulo 18. De nuevo la sinergia. Jacobo Greenberg nos plantea una idea fascinante: el cerebro y el espacio funcionan bajo las mismas reglas. Si comprendemos cómo se organiza el espacio, podemos entender cómo opera la mente y cómo evolucionamos hacia niveles más altos de conciencia. La clave de esta conexión está en la sinergia, un principio que explica cómo la información se organiza y se vuelve más compleja, integrada y poderosa. Pero, ¿qué significa esto realmente? Vamos a desglosarlo de manera clara y con ejemplos. La sinergia y la redundancia, el poder de los conceptos. Ejemplo: imagina que ves diferentes tipos de mesas, una de madera, otra de vidrio, una de metal. A pesar de sus diferencias, todas pertenecen al mismo concepto, mesa. Ese concepto no es un solo objeto, sino una inclusión de muchas mesas en una sola idea. ¿Qué significa esto? Los conceptos son formas de sinergia, porque una información dispersa y la concentran en una sola estructura. La mente no almacena millones de imágenes de cada mesa que ha visto. Guarda el concepto, mesa, y lo aplica a cualquier nueva mesa que encuentre. ¿Por qué es importante? Porque esto no solo ocurre con ideas como mesa, sino con toda la percepción de la realidad. Cuando unimos más información, nuestra mente se vuelve más sinérgica. Cuanta más sinergia hay, más evolucionamos y más comprendemos la realidad. La relación entre la sinergia y la evolución. Ejemplo: piensa en un bebé. Al principio, solo ve formas y colores sin conexión. Poco a poco, su cerebro aprende a unificar la información, a reconocer patrones y a darle significado a lo que percibe. Este proceso no solo ocurre en la infancia, sino en toda la evolución humana. Un cerebro más sinérgico es un cerebro más evolucionado. Cuanta más sinergia, más coherencia, más integración y menos caos en la mente. ¿Cómo se relaciona esto con el espacio? Así como el cerebro unifica información, el espacio también es una red de interacciones. Los objetos materiales no están realmente separados, sino que son alteraciones dentro de esa red. La gravedad y el tiempo son solo efectos de cómo percibimos esa organización del espacio. La ilusión del espacio y la percepción limitada. Ejemplo: imagina que miras el cielo y ves estrellas separadas en un fondo negro. Parece que están muy lejos unas de otras. Pero, si pudieras ver todas las conexiones energéticas que existen entre ellas, notarás que el espacio no es vacío, sino una red viva e interconectada. ¿Qué nos dice Greenberg? Lo mismo pasa con nuestra percepción cotidiana. Creemos que el espacio es un lugar donde están los objetos. Pero en realidad, el espacio no es un contenedor, sino una red en la que todo está conectado. La separación es una ilusión que proviene de la forma en que nuestro cerebro procesa la información. Si nuestro cerebro pudiera activar más sinergia, podríamos ver el mundo sin la limitación del espacio y el tiempo. La falta de direccionalidad, el estado más elevado de conciencia. Cuando un cerebro alcanza un nivel extremo de sinergia, sucede algo increíble. La direccionalidad desaparece. El tiempo y el espacio dejan de ser percibidos como algo separado. Todo se percibe como una sola unidad. Ejemplo: imagina que miras un rompecabezas pieza por pieza. Cada pieza parece algo independiente. Pero si de repente pudieras ver el rompecabezas completo de una sola vez, ya no verías partes separadas, sino una sola imagen unificada. Eso mismo ocurre con la conciencia cuando llega a un estado de alta sinergia. Ya no percibe fragmentos de la realidad, sino la totalidad de lo que existe. El tiempo deja de ser una sucesión de momentos y se convierte en un presente continuo. El espacio deja de ser un escenario donde ocurren cosas y se convierte en una red de interconexiones.
La sintergia es el camino hacia la unidad. El cerebro y el espacio funcionan bajo las mismas reglas de sintergia. Cuanta más sintergia hay en la mente, mayor es la evolución de la conciencia. La separación entre objetos, el tiempo y el espacio es una ilusión creada por nuestra percepción limitada. Cuando la sintergia cerebral alcanza su punto máximo, todo se percibe como un solo campo unificado. En pocas palabras, el camino hacia la unidad es el camino hacia la expansión de la conciencia. ¿Te imaginas cómo percibiría la realidad sin limitaciones de espacio y tiempo? Greenberg nos dice que no es solo un concepto teórico, sino algo que podemos experimentar si aprendemos a ampliar nuestra percepción. Capítulo 19. El sentido temporal y gravitacional. Desde pequeños aprendemos que el tiempo es una línea recta y la gravedad es una fuerza que nos mantiene pegados al suelo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ambas son ilusiones creadas por nuestra percepción? Jacobo Greenberg nos invita a ver la realidad desde otro ángulo. El tiempo, la gravedad y la materia no son entidades separadas, sino manifestaciones de un mismo proceso energético. Y aquí está lo más interesante: si aprendemos a manipular la sintergia del cerebro, podríamos influir en estos fenómenos. Vamos a desglosar esta idea con ejemplos y de manera clara. La gravedad y la sintergia, más allá de Newton. Tachuela de pizarrón de corcho. Ejemplo: imagina que tienes una hoja de papel y colocas una canica en el centro. La canica no se mueve, pero si doblas la hoja, la canica comienza a rodar hacia el pliegue. Esa curvatura que hiciste en el papel es lo que la gravedad hace en el espacio-tiempo. No es una fuerza en sí, sino una deformación de la estructura del espacio. Greenberg sugiere que la gravedad y la materia son en realidad dos caras de la misma moneda. La materia no es más que una organización específica de energía. La gravedad surge como resultado de cómo esta organización afecta el espacio. Pero aquí viene lo más importante: si logramos cambiar la estructura de la energía en el espacio, podríamos alterar la gravedad. El secreto de la antigravedad, la sintergia del cerebro. Ejemplo: ¿alguna vez has visto el fuego subir en vez de bajar? Una llama no sigue la dirección de la gravedad como una piedra. El fuego es una zona de alta sintergia energética y por eso flota. Greenberg sugiere que cuando incrementamos la sintergia en el cerebro, podríamos producir efectos antigravitacionales en el espacio que nos rodea. Un cerebro en alta sintergia crea un campo que altera la gravedad. En teoría, si logramos manipularlo, podríamos hacer levitar objetos o incluso a nosotros mismos. Esto podría sonar como ciencia ficción, pero algunas culturas antiguas hablaban de personas capaces de levitar o mover objetos con la mente. Quizás lo que llamamos milagros sean solo manifestaciones de un cerebro funcionando en un nivel más avanzado de sintergia. El tiempo, una ilusión creada por la percepción. Ejemplo: cuando ves una película, tu cerebro unas imágenes fijas y las convierte en una secuencia de movimiento. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ver las imágenes una por una, pudieras ver la película entera en un solo instante? Eso es lo que ocurre cuando la sintergia del cerebro se expande. El presente se alarga. Percibes más información en menos tiempo. El tiempo deja de ser una sucesión de eventos y se vuelve una totalidad. Greenberg nos dice que, si logramos aumentar nuestra sintergia cerebral, podríamos controlar nuestra percepción del tiempo. Podríamos alargar el presente, viviendo más profundamente cada momento. O podríamos acelerar el tiempo, permitiendo que la mente acceda a información en un instante. Ejemplo: un artista en estado de flujo siente que el tiempo desaparece mientras pinta o escribe. Está tan inmerso en el momento que su cerebro ha expandido su sintergia y su percepción del tiempo cambia. El problema: nos hemos limitado a la sobrevivencia. Históricamente, hemos desarrollado nuestros sentidos para lo que nos ayuda a sobrevivir, no para explorar la realidad profunda del universo. Hemos aprendido a manejar el mundo físico, pero no a manipular el tiempo o la gravedad. El ser humano promedio mide el tiempo, pero no lo controla. Aceptamos la gravedad, pero nunca intentamos modificarla. Ejemplo: el agricultor sabe cuándo sembrar y cosechar,
pero no intenta influir en las estaciones. Vivimos dentro de un sistema de reglas arbitrarias que nos han hecho creer que no podemos cambiarlas. Pero, ¿y si pudiéramos? La expansión de la conciencia como clave para el futuro. Greenberg nos deja con una idea provocadora. El tiempo y la gravedad son solo efectos de cómo nuestro cerebro interactúa con la realidad. Si aprendemos a manipular la sinergia del cerebro, podríamos alterar la gravedad y controlar la percepción del tiempo. El futuro del ser humano no está en la tecnología externa, sino en el desarrollo de sus capacidades internas. En otras palabras, el límite de lo que creemos posible está dentro de nuestra mente. La pregunta es, ¿estamos listos para explorar esa posibilidad? Hemos recorrido un camino fascinante, explorando las ideas de Jacobo Greenberg y su visión sobre la conciencia, el espacio y la interconexión de la realidad. A lo largo de este análisis, hemos visto que la percepción no es un simple reflejo del mundo exterior, sino una construcción moldeada por nuestra mente. Lo que creemos sólido, quizás no lo sea tanto; lo que damos por cierto, tal vez solo sea una capa superficial de una verdad más profunda. Pero aquí no termina el viaje. Este libro es solo una puerta de entrada a una exploración mucho más grande. Ahora te toca a ti. Cuestiona, experimenta y lleva estas ideas a tu propia vida. ¿Cómo percibes el mundo después de conocer estas teorías? ¿Qué papel juega tu conciencia en la realidad que vives cada día? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si este análisis te dejó con nuevas preguntas o te abrió un horizonte que antes no habías considerado, compártelo con un amigo. Hay alguien ahí afuera que, al igual que tú, está buscando respuestas, y quizás este video sea la pieza que faltaba en su rompecabezas. Además, en nuestro canal de Telegram seguimos explorando estos temas en profundidad, compartiendo material exclusivo y generando debates que van más allá de lo que se puede abarcar en un solo video. Únete y sigue expandiendo tu conciencia con nosotros. La mente humana es un misterio aún sin resolver, pero cada libro, cada idea, cada análisis nos acerca un poco más a comprenderla. Nos vemos en el próximo viaje literario, aquí, en Literatura Asombrosa. Hasta entonces, sigue explorando, sigue cuestionando, y nunca dejes de asombrarte.